Muy buenas a todos y a todas, sean bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Me presento con ustedes, yo soy Amatar, señor profesor Amatar, para servirle a Dios y a usted, pero no me pidan nada porque no se los voy a cumplir. El día de hoy me han invitado mis amigos de Builders Academy para enseñarles un poquito acerca de mis técnicas y de los truquitos que yo utilizo a la hora de hacer mis construcciones. Llevo ya muchos años jugando este juego, desde que salió en aquel lejano 2009, 2010, la verdad ya no me acuerdo, pero ya tengo bastante experiencia y casi todo el tiempo que he jugado este juego me he dedicado a la construcción y también en la vida real. Yo soy arquitecto, así que tengo bastante conocimiento sobre cómo hacer que las cosas se vean bonitas, por lo menos en el tema de construcciones. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado que la belleza es subjetiva y esto es una realidad a medias. La realidad es que si bien es subjetiva, hay ciertos truquitos que podemos aplicar para hacer que las construcciones se vean bastante bien. Uno de ellos, y el que vamos a estar viendo el día de hoy, es el tema de la composición. Entonces hoy les voy a enseñar un poquito acerca de composiciones, les voy a enseñar más o menos cuáles son las técnicas que yo utilizo y me distrajeron. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Espero que les guste, espero que aprendan algo. Bueno, vamos a comenzar. Composición. ¿A qué se refiere la composición? La composición es la organización armónica y funcional de elementos volumétricos espaciales y formas en un todo integrado. O dicho de forma simple, la manera de organizar los volúmenes y las cosas para que se vean bonitas. Esa sería la ejemplificación simple y una de las formas más utilizadas para hacer una composición estéticamente agradable es la simetría. Si ustedes juegan Minecraft, estoy seguro de que han escuchado mucho acerca de la simetría. Personalmente yo detesto la simetría y les voy a decir por qué. Para empezar, la simetría es una forma muy fácil de hacer que algo sea bonito, principalmente porque el cerebro es flojo. ¿A qué me refiero con esto? El cerebro ha evolucionado para consumir la menor cantidad de energía posible y cuando nosotros vemos algo simétrico, para el cerebro es muy fácil de entender, por lo que al cerebro esto le resulta visualmente agradable, ya que no tiene que pensar mucho. ¡Ay Dios, qué acabo de hacer ahí! No es lo que quería hacer. Quería poner cosas simétricas tanto acá como acá. Se cancela, ahí está. Recordemos que esto es family friendly, no podemos estar haciendo cosas raras. Ahí está. Entonces, cuando el cerebro ve simetría, no tiene que pensar mucho y esto le parece pues atractivo, le parece estético y demás. ¿Cuál es el problema? Que por lo mismo de que esto es muy fácil para el cerebro y no tiene que esforzarse, se vuelve sumamente aburrido. Ahí es donde yo prefiero utilizar la simetría, porque esto hace que las construcciones sean mucho más interesantes y mucho más dinámicas. Pero hay que saber utilizar la simetría de forma correcta. Una de las formas en las que podemos utilizar la asimetría de forma correcta es a través de la composición de los volúmenes. Ahora, seguramente ustedes notarán algo muy simple por aquí. Vamos a hacer esto mejor horizontal para evitar tener problemas como el que acabo de tener. Entonces, supongamos que este es nuestro eje de simetría. Y si nosotros tenemos de este lado este bloque y de este lado este bloque, pues tenemos una figura simétrica. Tenemos lo mismo de este lado y lo mismo de este lado. Para poder generar la asimetría, entonces podríamos, por ejemplo, hacer este volumen mucho más grande, tal que así, como lo pueden ver aquí. Pero si se fijan, piensen en esto como si fuera una especie de báscula, como una balanza. Si nosotros hacemos esto, la báscula estaría mucho más pesada de este lado, entonces el eje de simetría como que se iría chueco. La forma en la cual nosotros podemos hacer que esto vuelva a tener esa simetría o esa armonía sin tener que utilizar la misma figura es principalmente a través de formas y a través de colores. Hay colores que son mucho más pesados que otros. Por ejemplo, si en este caso yo utilizara el color blanco en lugar de este de acá, si yo utilizara el color blanco, visualmente este color es mucho más ligero que, digamos, un color negro, como este de acá. Entonces, visualmente esto ya genera ese balance en esa simetría. Nosotros tendríamos esa báscula un poco más equilibrada. Este es el principio que yo utilizo a la hora de hacer la volumetría de todas mis construcciones. Le pedí a uno de los admins que por favor me colocara aquí algunas de las construcciones que he hecho para que ustedes puedan visualizar esto en un ejemplo pues un poco más aplicado. Por ejemplo, esta construcción de acá. Si nosotros imaginamos el eje de simetría, digamos en esta parte de acá, si ese fuera nuestro eje de simetría, nosotros veríamos que hay ciertos elementos que se repiten tanto de un lado como del otro. Por ejemplo, estas torres de acá.
por lo cual nosotros podemos generar esa simetría y hacer que la construcción pues se vea equilibrada, se vea bonita. Y este elemento central es donde ya empiezo a jugar con la simetría, no solamente en el eje horizontal, sino también en ejes verticales. Si ustedes se fijan, podemos cortar esta construcción en varias secciones. Por ejemplo, podríamos hacer un corte aquí y tendríamos esta sección baja, que si se fijan, por sí misma es un elemento simétrico. Tenemos lo mismo tanto de este lado como de este lado, pero si pasamos aquí arriba, ya empezamos a romper un poco esa simetría, aquí principalmente con los volúmenes. De momento no se fijen en los detalles como los engranes y demás, traten de visualizar únicamente los volúmenes. Entonces, si se fijan en este lado, este volumen es mucho más grande que este volumen de acá. Y adicionalmente esto tiene un volumen anexo que lo haría mucho más pesado. Si nosotros pensáramos en el tema de la báscula, veríamos que esta construcción es mucho más pesada de este lado que de este lado. La forma que yo encontré de generar esa simetría nuevamente fue colocando, digamos, esta escalera de acá, que nuevamente haría que este elemento se haga más pesado de este lado, por lo que se generaría ese balance. He hecho básicamente lo mismo con estas construcciones de acá, que en este caso la construcción es mucho más simétrica y la simetría la he tratado de poner, o mejor la composición la he tratado de meter en ejes horizontales. Si se fijan, la base tiene un volumen bastante grande en colores negros que la hacen muy pesada, mientras que en el centro intento utilizar colores un poco más claros que ayuden a balancear un poquito mejor esa composición. Digo, esta ya está un poco más trabajada, ya la hice como en ruinas y cosas así, pero imagínenla que está completamente completa, anótenlo, va a venir en el examen. Entonces de esa forma pues podemos generar un poco ese balance, y de este lado pues ya tenemos una simetría absoluta, tenemos únicamente un cubo, pero aquí es donde entra otro truco que podemos utilizar en el tema de las composiciones, que es romper la caja. Esto es un concepto que utilizamos muchísimo en la arquitectura y que también ayuda mucho con el tema de las composiciones. En este caso, el lore que yo tengo de esta construcción es que es un templo dedicado a una especie de deidad pacífica, bonita y todo lo demás. Entonces yo quería generar una estructura que fuera armoniosa y balanceada, y por eso utilicé mucho la simetría en todos los componentes de la estructura. Sin embargo, para hacer que sea interesante y que no sea solamente un cubo, utilizo sobre todo extrusiones, que es la siguiente parte que vamos a ver ahora mismo. Entonces para eso vamos a intentar trabajar una composición desde cero, y también les voy a enseñar un poquito más o menos cuál es el proceso que yo utilizo a la hora de estar diseñando una construcción. Lo primero que yo hago es trabajar con los volúmenes. Supongamos que yo quiero hacer un establo. Vale, supongamos que este es el establo. Vamos a copiar varios de estos, como para más o menos tener un sentido de cuál es el tamaño que va a tener esta construcción. Y ahora vamos a suponer que la entrada está justo acá. No la voy a poner en medio, porque si la pusiera aquí en medio sería simétrico, y recordemos, aquí no nos gusta la asimetría, la simetría es fea. Vamos a atar esto como elemento base, y entonces vamos a colocar los muros. Vale, esto lo hice únicamente para tener como un sentido de el espacio, de las dimensiones que va a tener. Entonces vamos a darle, digamos, unos 4 bloques de altura. 1, 2, 3, 4 y 5 para poner el techo. Entonces, esos serán nuestros establos. De inmediato se dan cuenta que nosotros hemos caído en la típica caja de Minecraft. Esto es muy común, esto suele pasar, y créanme que esto no solamente pasa en Minecraft, esto también ocurre en la vida real. En la arquitectura tenemos un concepto que se llama romper la caja. Este concepto son ciertas técnicas, ciertas estrategias que podemos hacer para romper la caja. Y uno de los principales que se utilizan es el tema de la extrusión. ¿A qué me refiero con extrusión? A que de estos elementos empezar a buscar ciertas partes y simplemente empezar a sacarlas para un lado, para el otro, para abajo, para arriba, de tal forma que poco a poco vayamos rompiendo esa caja. Por ejemplo, en este caso, ¿qué podemos hacer para romper la caja? Lo más fácil sería, digamos, esta parte de aquí, sacarla hacia afuera. De esta forma, nosotros ya tenemos otro volumen. Aquí yo voy a utilizar otro color para que sea mucho más fácil visualizar el nuevo elemento. Dice, profe, ¿y si no me sale una armonía en la construcción? Esto es experiencia. Intenten visualizar su imagen como si estuviera en una báscula. Si empiezan a ver que tiene mucho peso de un lado, agreguen elementos o agreguen colores que ayuden a que ese peso se vea también del otro lado, para intentar balancear más o menos esa construcción. Digamos, de este lado, este volumen de aquí es bastante grande en comparación a este volumen de acá. Entonces, para lograr ese balance,
es que se colocó este elemento de las escaleras de acá y con eso ya más o menos se puede encontrar un poco de balance en la estructura. Pero bueno, regresando a esto, si nosotros extruimos acá, como pueden ver, ya empezamos a romper la caja. Ahora, aquí yo les recomiendo mucho trabajar con el tema de la verticalidad también, porque es muy común que se cometan estos errores de solamente hacer extrusiones en un mismo eje. Entonces aquí lo que se puede hacer, por ejemplo, es también extruir esto hacia arriba. Tal que así. Entonces ya empezamos a trabajar con estructuras un poco más interesantes, con composiciones mucho más interesantes. Ya tienes este volumen alargado de acá y ya tienes este volumen mucho más grande de acá. En este momento nuestro eje de simetría se encontraría justamente aquí en el centro. ¿Cómo podemos saber que la construcción está más o menos balanceada? Pues si se fijan, al ser este mucho más alargado, le genera mucho peso, y al ser este mucho más alto y mucho más grande, le genera mucho más peso. Entonces de esa forma podemos tener un cierto balance en este eje de simetría de acá. Entonces siempre que empiezas una construcción como la que mostraste, empiezas así con colores y tal, exactamente, porque al final del día las texturas y los demás es dar detalle. Cuando construyes una casa es como pintarla. Al final del día son detalles que se ven bien, pero si tu composición en general está mal, por muchos colores, por muchos detalles, por muchos adornos que le pongas, la estructura se va a ver rara. Con eso ya tendríamos estos dos volúmenes y ya lo harían mucho más interesante. Algo que yo les recomiendo que vayan haciendo es, a la par que van trabajando el tema de los volúmenes, vayan pensando qué van a hacer en esos volúmenes. Incluso el ir pensando en qué les van a servir esos volúmenes, van a poder empezar a idear nuevos volúmenes o nuevas formas para su estructura. Por ejemplo, en este caso, el volumen rojo ya habíamos dicho que van a ser los establos. Aquí es donde van a ir guardados los caballitos y todo lo demás. ¿Qué hacemos entonces con esta nueva estructura? Bueno, pensemos que ese establo también es una posada para que la gente venga, estacione su caballo y luego se venga a tomar unas bien frías y todo lo demás para poder continuar su viaje y todo lo que tengan que hacer. En este caso, al ser una estructura mucho más alta, ya pueden ir pensando, puede ser tal vez 2 pisos, puede ser tal vez un solo piso, pero que tenga una doble altura, que se vea muy alto, con un candelabro en medio y demás. A la par que ustedes van trabajando el tema de la volumetría, pueden ir pensando qué es lo que van a hacer ya con su estructura final y tal. Ahora, un truco que yo les quiero enseñar, sobre todo a la hora de estar texturizando, porque una vez que ustedes le quieran poner color aquí, digamos esto, así, a la hora de quererlo texturizar, se van a dar cuenta que aquí tienen un volumen de piedra enorme y que, por mucho que trabajen bien el tema de las composiciones, a la hora de detallar se va a ver raro. Entonces aquí lo que yo les recomiendo es empezar a agregar nuevos volúmenes que le puedan dar otro sentido a la construcción. Por ejemplo, en este caso de acá, claramente al nosotros tener una entrada, digamos que la entrada sería esto de acá, para que el arco quede un poquito mejor. Digamos que esa va a ser nuestra entrada. Entonces, para poder rellenar esto a la hora de texturizar y que se siga viendo bien en el tema de la composición, algo que yo utilizo, por ejemplo, mucho es el tema de columnas. Bueno, también depende mucho del estilo arquitectónico que estén utilizando, pero por ejemplo en el estilo medieval, que personalmente es el que más me gusta, suelo utilizar mucho el tema de columnas. Entonces en este caso podríamos poner otro volumen acá, digamos algo así, bajamos este volumen acá, lo copiamos, digamos cada 3, 1, 2, 3, aquí 1, 2, 3, aquí 1, 2, 3, aquí 1, 2, 3, aquí. Perfecto. Y con eso ya agregamos otro volumen que a la hora de texturizar esto va a ayudar a que se vea mucho más interesante. Pueden ver que esto se oculta. Aquí tendrían que trabajar también con el tema de los colores y demás. Pueden trabajar el tema de colores para que un volumen no compita con el otro. Pero también, por ejemplo, aquí yo diría, este volumen me está ocultando mucho el volumen de atrás. Entonces una forma en la cual yo podría sacarlo sería agregar un nuevo volumen, quizás un poquito más arremetido, digamos por aquí, por aquí. Y ya con eso agregamos un nuevo volumen. Vamos a hacerlo un poquito más bajo que este lo voy a hacer un poco más alto para que no compitan. Ahí está. Y entonces ya con eso agregamos un nuevo volumen, que nuevamente tenemos un elemento masivo de este lado tenemos varios elementos diferentes, y si nosotros tenemos nuestro eje de simetría justo aquí, podemos ver que está balanceado tanto de un lado como del otro. El truco es encontrar un eje de simetría
Recuerden que no tiene que ser únicamente vertical, también puede ser horizontal. Ahora, estas construcciones de acá, de hecho las traje precisamente para explicar este punto de las instrucciones. Si ustedes tratan de visualizar esta megaconstrucción de acá, no como un conjunto, sino como volúmenes, podríamos decir que tenemos un gran volumen en el centro, un volumen en la parte de abajo y dos volúmenes a los costados. La forma de hacerlo interesante fue justamente con las instrucciones. Por ejemplo, esta parte frontal simplemente se jala hacia afuera y ya con eso tenemos un volumen extruido que lo hace un poquito más interesante. Si se fijan, esta parte y esta parte están prácticamente al mismo nivel, pero al yo colocar este anillo generamos esa extrusión y también aprovechando los colores, ahora pareciera que este volumen y este otro volumen son dos volúmenes diferentes. De la misma forma, si lo vemos desde arriba, que de hecho aquí me voy a aprovechar de este mapa, podemos ver que tenemos este octágono. Si es octágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué? 6, 7, 8. Sí, es un octágono. Tenemos este octágono y entonces al nosotros sacar estas cositas de acá, generamos estas instrucciones y hacemos que sea mucho más interesante. Aquí la realidad es que incluso en la arquitectura se basa mucho de la experiencia, de empezar a replicar en un principio lo que utilizan otras personas, empezar a visualizar los detalles que utilizan, cómo resuelven ciertos problemas. Y poco a poco tú vas a ir recolectando las herramientas para poder crear tus propias soluciones. Y por ejemplo, en este caso que fue el que usé de inicio, si se fijan como volumen es un cubo. Es simplemente un cubo, no tiene nada más. Entonces yo empiezo a generar estas pequeñas instrucciones de aquí. Tenemos el cuadrado, empezamos a sacar estos elementos en estas partes de acá. Y lo empezamos a hacer mucho más interesante. Y ya viéndolo desde abajo, para que esto no se viera simplemente con pilares, empecé a hacer otra extrusión, a hacer doble extrusión para poder generar esos elementos y hacerlo visualmente mucho más interesante. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en esta construcción de acá? Regresando al tema del cerebro aburrido. El cerebro dice, yo veo que aquí hay una torre y aquí hay una torre. Hay simetría y entonces eso le da placer. Dice, es bonito porque es simétrico, es fácil de entender. Pero al empezar a ver los detalles, ¿qué dice el cerebro? Aquí hay simetría, pero de pronto, ups, aquí pasó algo. Esto ya no es simétrico. Entonces ahí el cerebro empieza a poner más atención, empieza a darse cuenta que hay cosas raras en la construcción y empieza a ver los detalles. Esto lo que logras es que tu construcción sea mucho más interesante. A la hora de replicar, no simplemente copien y peguen lo que hay. Fíjense en los detalles, fíjense cómo es que resuelven ciertas cosas y pues vayan viendo esos detalles. Fíjense solo también en los colores, lo que les comentaba del balance. Hay colores que son visualmente más pesados que otros. Si se fijan, yo en mis construcciones suelo utilizar colores negros de fondo o en elementos centrales porque son colores que dan mucho peso, mientras que colores más claros los suelo utilizar alrededor o en elementos de la periferia, que visualmente son mucho más ligeros. Un truco a la hora de colorear las estructuras que es no veas la estructura como un volumen, velo como una pintura. Pero el truco es darle sombras a la construcción. Por ejemplo, esta de acá, si se fijan, la parte de abajo trato de utilizar negros un poco más oscuros y arriba utilizando grises un poco más claros. Pensando en que esto fuera un dibujo, yo me imagino como que esta parte de en medio, al tener más elementos, quedaría un poco más oscura, tendría un poco más de sombra. Entonces, yéndonos del centro hacia allá, si se fijan, cada vez la parte negra queda un poco más bajo y la parte un poco más clara queda un poco más arriba. Ese es un buen truco que yo les recomiendo. A la hora de estar texturizando o coloreando sus construcciones, véanlo como si le estuvieran dando luces y sombras a partir de las texturas, y eso hace que las obras se vean mucho más vivas y mucho más interesantes, mucho más reales. Pero como les digo, eso ya sería meternos en temas muy complicados y ya sería otra clase completamente aparte. Pues nada, básicamente eso es lo que les quería compartir. Espero que se haya entendido. Nada más que decir, nada más que agregar. Eso sería todo.